Desde Chile para el mundo. Divox Radio. Señal online. Estamos de vuelta en frecuencia memética, junto con nuestro invitado de hoy día, Dante Choque. Bienvenido, Dante. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Pablo. Un placer estar acá en tu programa para poder hablar del tema que nos convoca hoy día sobre interculturalidad, los pueblos indígenas y también los territorios. Buenísimo. Para presentarlo así muy brevemente, después le voy a pedir a él que profundice un poco en eso. Dante es investigador asociado del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas de la Pontificia Universidad Católica. También de profesión es ingeniero comercial, así que somos colegas. Es doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de Sydney. Dante, cuéntanos un poco cómo llegas en este recorrido, digamos, a la ingeniería comercial, después a los estudios latinoamericanos. ¿Qué te lleva ahí? Es bien curioso el camino, partiendo del hecho de que lo primero acá yo comienzo trabajando, parto como estudiando acá en Arica, en el norte de Chile, y también trabajo en Arica. Entonces, una de las características que parece muy transparente quizás para el resto del país es que acá hay muchos indígenas, no solamente indígenas del altiplano, la precordillera, sino que muchos indígenas de Perú y de Bolivia. Entonces, un tema quizás para nosotros muy, muy normal. Quizás uno va a la calle y ve indígenas, personas que hablan otro idioma, y que tienen otro tipo de cultura. Yo, obviamente, como tengo una formación que es dentro de la universidad, quizás me despegué mucho de eso, pero curiosamente los trabajos que empecé realizando me empezó acercando al tema. Simplemente yo voy a recordar uno de los primeros proyectos que me invitó a discutir este tema indígena. Fue un proyecto con la Fundación Ford, que realizó la Universidad de Tarapacá. Y si bien yo no era un investigador, yo era simplemente un profesional de apoyo, me llevó tenía como finalidad ese proyecto apoyar a los estudiantes indígenas de la Universidad de Tarapacá. Y yo era un estudiante indígena que en su momento pasaba como sin identidad dentro de la comunidad universitaria. Y ahí comencé a interesarme más profundamente por el tema. Es decir, al principio, si bien con una mirada muy del asistencialismo, es decir, cómo ayudamos a después discutir los temas que son más profundos dentro de los pueblos indígenas. Por allá, por el año 2013, comenzó a hacer un doctorado, que lo hice en la Universidad de Sydney. Llamó mucho la atención, pero pasar de ingeniería comercial a los estudios latinoamericanos. Ir a estudiar a Australia, estudios latinoamericanos, además. Claro, que estudiar latinoamericano. Hay una historia bien complicada, bien profunda de las escuelas de estudios latinoamericanas australianas, que muchas fueron fundadas en la época por gente migrante de Latinoamérica, y que se incrusta dentro de lo que son las facultades o los departamentos de culturas. Y el tema indígena, obviamente, uno empieza a pensar en dónde está el progreso, dónde está el conocimiento, quizá un poquito dentro de lo que es el marco académico. Se sucede ahí en Australia y otro de los países que es Canadá. Hay como paradigmas mucho más interesantes de cómo mirar el tema indígena. Y posteriormente del doctorado regreso acá a Chile, y me involucro con muchos proyectos que se vinculan acá a Arica, y después me empiezo a extender empezar acá en la región de Arica y Parinacota, después a Tarapacá y después a Antofagasta, que tiene que ver con los pueblos indígenas y sus relaciones con diferentes actores, el Estado, con la industria minera, y cuáles son sus discusiones. Y me encuentro con un espacio, primero haciendo investigación acá en el norte de Chile, que hay poco investigador que es indígena. Entonces, es un tema somos contados. Yo pensaría así, como colegas investigadores, hay muchos que investigan el tema indígena, pero que vienen de pueblo indígena o tienen un background indígena, somos pocos. Y eso nos impone también una responsabilidad. Yo me siento responsable de llevar esa voz, la voz de los pueblos indígenas, de las comunidades indígenas, en estos proyectos, y tratar de transparentar hechos que a veces no son tan conocidos para el común de la sociedad.
Ahí, antes me gusta, como cuando tú planteas, me empiezan a aparecer cosas rápidamente, digamos, como para poder meternos, digamos, pero tú dices esa responsabilidad de llevar esa voz. Pero también lo conversábamos ayer, como en esa voz hay una diversidad infinita. O sea, cuando nos ponemos en el mundo ponemos esa cosa binaria de lo no indígena y lo indígena, que yo creo que tiene una cantidad de cruces infinito, pero que por distintos efectos socioculturales, digamos, se establecen esas diferencias muchas veces. Pero cuando miramos, vemos un gran un gran título, una gran carátula, los pueblos indígenas, pero hay una diversidad ahí adentro, incluso tanto políticas, sociales, económicas, cómo se mueven, cómo se desplazan. Entonces, ¿cómo se hace para representar esa voz? Esa Claro. voz que contiene infinitas voces dentro? Tienes toda razón, quizá hay un poco pretencioso decir la voz, son las voces. Y, son los pueblos indígenas, y empezamos a decir las comunidades, e incluso las identidades, que a veces no son una entidad, la identidad indígena, a veces decimos, no, es que son mapuche, aymara, quechua, yaguita, pero a veces el mismo indígena se define a partir de su territorio. Es la gente, por ejemplo, acá está la gente putre, la gente putreña, la gente socoroma, y empieza a decir socoromeño, el putrense, el putreño, entonces todo eso tiene una diversidad de identidades. A veces decimos aymaras y pareciese ser Aymara en el norte de Chile. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde llegan Aymara? ¿Dónde están? Empezamos automáticamente a darle como una frontera, pero si empiezas a buscar gente Aymara, vaya a encontrar en Arica, que sea en Arica, Parinacota, en Tarapacá, en Antofagasta, en Valparaíso, en Santiago. Quizá en Temuco, quizá más al sur, y realmente como la entidad se empieza a emerger en diferentes lugares. ¿Cómo se representa? Es una cosa súper compleja, súper complicado porque generalmente cuando hablas de un proyecto con comunidades indígenas te insertó dentro de un contexto. Puede ser, el contexto siempre tiene esa localidad y esa nacionalidad y esa globalidad. Emergen como ideas. Por ejemplo, muchas veces se combina, por ejemplo, esta visión de los pueblos indígenas y como para darle un ánimo de modernidad se le impone ciertos contextos. Por ejemplo, el objetivo del desarrollo sostenible, que está muy en boga hoy día dentro de lo que es la política pública. Y tú empiezas a mirar, pero los pueblos indígenas no fueron considerados muy bien en ese programa, entonces quedan a quedar cabos sueltos. Y los pueblos indígenas tienen como, cuando tú les presentas eso como un marco, empiezan a preguntarse cuál es su rol en eso. A mí me toca mucho la experiencia y me he quedado sorprendido a veces de lo informados que están los dirigentes indígenas. A veces uno piensa, no, ellos viven, como que viven pidiendo, a veces se dice eso, pero ellos están muy bien informados no sé, por el cambio climático. Es una preocupación muy constante que yo he visto respecto, porque ellos ven que acá en la ciudad no pasa nada. La ciudad cambia porque se construye un edificio, se mejoran unos puentes, se pavimenta una calle. En la ruralidad, en los territorios tradicionales, cambia porque el clima cambia. Nieva antes, termina las lluvias antes, es un periodo más seco, los animales se mueren, falta agua. Entonces, para ellos lo han denominado para que nosotros lo entendamos, para que el no indígena lo entienda, decirle, el cambio climático. Entonces hay como un diálogo que se genera entre personas que tienen diferentes trasfondos de vida. Y eso es bien curioso cuando empecé a escucharlo de algunos dirigentes y lo conceptualizaban de esa forma. Mira, ahí cuando tú llevas a esto a la ruralidad y a la ciudad, digamos, la ciudad tiene un ruido, de alguna forma, tiene un ruido que una de mis experiencias espirituales, por así decir, más profunda, ha sido estar parado en la mitad del desierto de Atacama, con esa bóveda celeste maravillosa arriba en el cielo, digamos, que tenés estrellas al frente, arriba, atrás, digamos, con esa inmensidad, y sentir que el único ruido que había era el ruido que yo tenía interno en mi cabeza. O sea, en cambio la ciudad tiene esta vibración permanente, este sonido permanente, en el que efectivamente, porque con lo que tú dices, con el cambio climático, claro que nos empezamos a dar cuenta porque a veces nos tenemos que echar más bloqueador, digamos, pero estamos metidos en un contexto en el que el cambio climático nos está pegando, no es tan evidente, digamos, pero esa otra visión
esa otra visión de la persona que está habitando en un ciclo natural de lluvias, de cosecha, de eso, tiene otras velocidades, otras formas y otra forma de encarnar esa experiencia, digamos, del cambio climático. Ahí lo está viviendo de forma muchísimo más profunda. Entonces, ¿cómo? Porque ahí es donde entramos en este espacio de la interculturalidad, digamos, porque lo ponemos como un deseable, la interculturalidad, y empieza a aparecer la conversación que la Constitución tiene que estar reconocido, digamos, como un pueblo, como con esta multiculturalidad incluida dentro. Pero eso se declara desde un cierto lugar. O sea, en general, yo escucho la conversación desde el lado, por así decirlo, por ponerlo en polos, digamos, no indígena, que empieza a hablar de lo intercultural, como vamos a darles espacio para que entren y los vamos a escuchar, pero bajo nuestras distinciones, bajo nuestros paradigmas. Empieza a aparecer la conversación, por ejemplo, del progreso, que muy probablemente si la llevamos a los pueblos indígenas, su conceptualización de lo que es progresar es muy distinta al progreso que es solo crecimiento y desarrollo tecnológico que tiene el otro mundo. Entonces, ¿cómo se hace esa conjunción para no terminar haciendo leyes para los indígenas, relacionándonos con los indígenas, sino que como logrando esa riqueza que tiene que ver con lo permeable de esos espacios culturales? Entonces, ¿cómo se puede ir llevando eso de alguna forma a ese espacio? Llama mucho la atención cuando tú dices, claro, la interculturalidad es un estado deseado, un atributo que todos deseamos en nuestra sociedad. Y tú dices muy bien, el momento de implementarlo o de llevarlo a la práctica, tendemos a convertirlo en leyes, tendemos a convertirlo en un marco jurídico y normativo, pero la verdad es, si bien es muy importante, quizás que exista una ley que diga aprobamos la interculturalidad, no sé, por establecimientos educacionales o entre otros contextos, es como la sociedad lo interpreta, es como la sociedad termina entendiendo la interculturalidad. Y lamentablemente tenemos ahí una ausencia de discusiones. No hay un espacio donde hemos discutido qué cosa es la interculturalidad. Quizás para acá el mundo aymara puede ser una cosa y una cosa muy distinta para el mundo mapuche, cómo se debe componer. Y estoy hablando no solamente de la práctica, sino que cómo se distribuye el poder, cómo se distribuyen los roles y quiénes son los que lo definen. Hoy día se habla mucho de la pluriculturalidad y plurinacionalidad, Claro. particularmente por el tema de la Constitución. Pero parece también una cosa dicotómica. No, incluyamos los pueblos indígenas, los 9, los 10 pueblos indígenas, y los otros que también hay pueblos indígenas que aún no son reconocidos, y pareciese como que ahí se resuelve el tema, pero la verdad que no se resuelve ahí. Y queda un espacio muy amplio de cómo llevar todo eso a la práctica, y que permee quizás otros espacios. Quizás lo podremos tener en la Constitución, pero cómo termina afectando eso a los establecimientos educacionales, particularmente donde se forman los niños. La mayoría de los niños indígenas están ahí en las escuelas, donde quizás a veces la valoración termina siendo muy puntual en el espacio, no sé, puede ser, pues, por ejemplo, acá en Arica, el Machak Mara, que es el Año Nuevo Aymara, es donde las escuelas se preocupan de los pueblos indígenas y cómo ellos están, y etcétera, etcétera. Pero cuando tú empiezas a revisar un libro de historia, o un libro de lenguaje, o un libro de matemática, imagínate, matemática, hay tema indígena, y claro que hay. Ahí está la etnomatemática, hay investigadores que ven esto como cómo se relaciona, cómo se enseña, cómo son las virtudes del conocimiento indígena, pero también llega siendo muy puntual. En términos materiales también, la mayoría de las escuelas buscan desarrollar el tema como que se le atribuye a incorporar esta asignatura de lengua indígena hoy día, cultura y lengua de los pueblos originarios y ancestrales, le cambiaron el nombre hace muy poco, se le atribuye la responsabilidad de hacer a la escuela más intercultural, sin involucrar mucho a la comunidad escolar. Entonces ahí como que esto empieza a ser, y esto lo extrapola a una ciudad, Claro. cómo la ciudad se involucra, le da un espacio al mundo indígena, que no sea el marginal, que no sea el que ocurre quizás en la feria, el que ocurre en los barrios
más lejano hacia el centro, ¿no? Hablemos del centro, este centro, las ciudades con ese Sí, centro claro. que es muy, muy sólido. Acá hay una cosa bien curiosa acá en el norte. Primero partimos del hecho de que Arica, Antofagasta, Arica, Tarapacá y Antofagasta no eran parte de Chile. Y fueron incorporados después de una guerra. Y se incorporaron con una ola de chilenización muy profunda, como lo han descrito los historiadores, prohibiendo no solamente, prohibiendo toda la manifestación nacional que era diferente a la chilena, y lo cual le impide al mundo indígena llevar un tránsito como hubiera sido quizás en un lugar donde hubiera habido un hecho bélico, ¿ya? Y esa lucha es como, emergen muchos símbolos militares acá en las ciudades de las regiones del norte. Te das cuenta, porque los días más importantes para Arica es el 7 de junio, la batalla, la toma y asalto de Morro de Arica, en Iquique el 21 de mayo, en Antofagasta el 14 de febrero, el desembarco de las Claro. tropas. Entonces tú te das cuenta que todos esos símbolos terminan siendo, emergiendo, y esta lucha de lograr posicionar a otro pueblo, otro conocimiento, otro margen termina socavado, socavado. Lo vemos también hacia el sur con las imágenes de Cornelio Saavedra en los municipios del sur, digamos. O sea, es como, de alguna forma, esta lógica, que al final fue la misma lógica que ocuparon los españoles cuando llegaron a conquistarnos, digamos, de ir construyendo sus templos arriba de las huacas, digamos. O sea, como que termina sucediendo esa experiencia de imposición reciente, en un proceso evolutivo demasiado reciente, por lo tanto todavía demasiado viva, y que termina en conversaciones como, claro, tenemos que incorporar lo intercultural, y terminamos a veces perpetuando incluso esos espacios estancos sin mucha comunicación. Vamos a ir a una pausa musical y volvemos con Dante Choque a seguir conversando sobre esto. Creo que hay hartas pistas, digamos, sobre este reconocimiento de estas diferencias, de estas similitudes, quizás incluso para trascender en algún minuto la conversación de la interculturalidad, para que ya no sea tema y simplemente la vivamos, digamos. Vamos a volver en eso. Así que unos minutos y estamos de vuelta con Dante Choque en Frecuencia Memética.